Vivo del Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos. En voz alta. Son las 8 de la mañana con un minuto. A esta hora de la mañana le saludamos cordialmente a Mauricio Alarcón, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros. Le hemos propuesto hablar de la coyuntura política que vive el país, pero antes que nada sí me gustaría contar con una reacción sobre lo ocurrido ayer en horas de la tarde. Alias Fito ya está en los Estados Unidos y el pronunciamiento del gobierno ha sido tal cual como dice: hasta nunca, Fito. Fito ya está en Estados Unidos. Esto es gracias a ustedes ecuatorianos que dijeron sí a la consulta popular. Hasta nunca significa que, ¿qué pasa con los juicios que tiene pendientes acá en el país? Mauricio, qué gusto, buenos días. Buen día, Jaime, un saludo para ti y para todos los seguidores de Rumiñahui FM. Mira, creo que es importante ver la forma en la que esto se ha manejado de manera general, para comprender que incluso un proceso que muchos preveímos dure meses, terminó durando pocos días. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Fito acepta ser extraditado para Estados Unidos, ni siquiera entra a la pelea de veamos cómo, veamos las condiciones o primero rindamos cuentas en la justicia ecuatoriana. Sus abogados no interponen recurso alguno, simplemente acuerdan los temas, terminan subiéndolo a un avión y llevándolo a Estados Unidos. Se supo además hace unos días, como recordarás tú, que sus abogados en Estados Unidos le dijeron en definitiva: mire, acepte todo y véngase para acá. Yo creo que sí, de primerazo puede sonarnos muy bueno el hecho de que efectivamente una persona así responda ante la justicia, independientemente de donde sea, que se lo haga además de forma bastante ágil, pero cabe preguntarnos qué es lo que motivó a Fito y a su defensa preferir la justicia implacable estadounidense a la justicia ecuatoriana. ¿Podría ser acaso, me pregunto yo, una de las muestras de por qué nuestra justicia está como está? ¿Podría ser esto evidencia de que quizá le hubiera resultado peor no aceptar, contender y empezar a ver la forma en la que la justicia ecuatoriana haga algo? No lo sabemos. La respuesta final probablemente la empecemos a escuchar cuando él rinda cuentas en un sonado proceso, sin duda alguna, que nos irá dando alguna información, ya no solo sobre lo que él hace, sino sobre tantas otras cosas vinculadas que durante este tiempo han tenido lugar. O acá de pronto sería un poco más fácil, porque se podría cohimar a la justicia y podría salir lo más pronto, o podrían aminorar sus penas, entre otras cosas, por favor. Bueno, pero en todo caso, si ese fuera el tema desde su óptica de capo de uno de los grupos de delincuencia organizada, probablemente hubiera preferido quedarse acá. Lo que a mí, insisto, me genera ruido es esa forma tan ágil y rápida de aceptar las cosas, lo que podría, como menciono, más bien evidenciar que la justicia está en otras manos, me refiero a grupos de delincuencia organizada, y hubiera sido mucho peor en este caso, enfrentarlos en cortes que simplemente aceptar como se lo hizo, ¿no? Entonces creo que acá, de nuevo, y retomando incluso tu punto inicial, Fito tenía y tiene causas pendientes aquí en Ecuador. Creo que eso sigue y habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y por supuesto esperemos que tanto allá como acá se haga justicia, ¿no? No solo sobre ciertas cuestiones en las que podría él estar involucrado de manera directa, sino sobre tantas ramificaciones que sus actividades permiten y han tenido lugar en Ecuador para que eso también sea sancionado. 7 cargos se le imputarán allá en los Estados Unidos: asociación ilícita para la distribución internacional de cocaína, cargos 3 y 4, distribución internacional de cocaína, cargo 5, uso de armas de fuego en fomento del tráfico de drogas, cargo 6, contrabandeo de mercadería desde los Estados Unidos, cargo 7, asociación ilícita para la compra de armas de fuego por testaferro. Su abogado ya ha dicho que el día de hoy se declarará no culpable. Y mira, no solo eso, Jaime, sino que incluso si tú revisas la información que ha circulado en estos días, es una acusación que no solo pesa sobre él, sino también sobre alias Topo y alias Churrón,
Son estos 7 crímenes que pesan sobre él y sobre sus 2 lugartenientes principales, ¿no? Que Estados Unidos también quiere extraditar y que pues estarán pendientes esos procesos, me imagino yo, en cuestión de lo que suceda durante las próximas semanas, ¿no? Y mencionar, para que la audiencia tenga el contexto general, que la acusación de Estados Unidos contra Fito no es reciente, no es que ocurrió ayer y por eso la extradición se presentó a inicios de año, se hizo pública de manera reciente, pero en este caso pues su captura, el proceso de extradición y demás es lo que más en nuestra memoria queda a propósito de lo sucedido en las últimas horas, ¿no? Son las Cortes de Nueva York las que en este caso tratarán el tema y pues así él se declare no culpable, creo que allá hay más posibilidades reales de que el tema encuentre justicia. ¿A quiénes debería preocupar que Fito hable allá en los Estados Unidos, Mauricio? Mira, yo le veo esto muy similar, aunque obviamente en dimensiones distintas, a lo que sucedió, recordarás tú, con la extradición de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán de México a Estados Unidos, hace 8 años, en el año 2017, porque si bien es cierto, muchas personas buscaban justicia respecto del Chapo, otros lo que estaban esperando es que cante para ver por dónde estaban de ramificaciones, quiénes más estaban involucrados, y lo cierto es que esas cantadas del Chapo dentro del proceso es el que ha permitido no solo capturar a parte de la red que él dirigía, incluyendo a sus propios familiares, sino incluso generar investigaciones respecto a las posibles presencias de su cartel en otros países de América Latina, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que hay que tener muy en cuenta es, sí, el proceso, pero sobre todo, qué diga Fito ante las Cortes de Estados Unidos. Mira que incluso para hacer, como digo, los símiles con lo sucedido con el Chapo Guzmán, conforme él iba contando la historia y rindiendo testimonio, que es lo que formalmente ha sucedido, varias empresas salieron a la luz vinculadas con el Chapo Guzmán, que fueron baneadas por las instituciones de los Estados Unidos, pero que permitieron ver el esquema en su totalidad. Puede ser que por acá termine sucediendo lo mismo. Es así como dice el Ejecutivo en este pronunciamiento en la red social X, cuando habla de que esto es gracias a que dijimos sí a la consulta popular, ¿sucede esta extradición? Mira, definitivamente sí, hay que reconocerle al gobierno el haber obtenido ese resultado positivo, porque a Lazo, en cambio, se le fue por otro lado el tema, ¿no? Porque recordarás que no era la primera vez en la que se mencionaba este asunto. Entonces, creo que aquí hay que tener muy en claro que esa pregunta que los ecuatorianos leímos y votamos en enero de 2024 es la que había habilitado que un ecuatoriano sea extraditado a otro país para rendirle cuentas a la justicia. Esa pregunta no decía otra cosa que si estamos de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, obviamente sobre la base de la Constitución y los instrumentos internacionales, porque hasta antes de que votemos a favor de esto, los ecuatorianos no podíamos ser extraditados y únicamente podíamos rendir cuentas en la justicia nacional. Así es que lo que ha dicho Daniel Noboa en su tuit el día de ayer, más allá de cómo puede sonarnos, más allá de si nos gusta o no nos gusta el tono comunicacional, es correcto. Gracias a esa consulta de enero de 2024 es que Fito va a rendir cuentas en la justicia estadounidense. Y con la salida de Fito o la extradición de Fito hacia los Estados Unidos, no es que se acaba la delincuencia organizada. No. Lamentablemente las aristas son bastante amplias y siguen sucediendo las masacres. Lo ocurrido en este fin de semana en playas, que prácticamente un tiroteo donde personas inocentes fueron acribilladas, Mauricio. Y mira, si tú te pones a ver, bastaría utilizar la misma fuente del gobierno nacional, el presidente de la República, para darnos cuenta de la cantidad de grupos de delincuencia organizada que incluso en enero de 2024 fueron declarados mediante ese decreto ejecutivo, recordarás tú, grupos terroristas, y que son los que están operando en el país, que incluso ese catálogo de inicios del año pasado se ha aumentado. Entonces, no es que capturado y extraditado Fito
estamos en el paraíso y todo se ha solucionado. Ecuador pasó a ser Suiza de la noche a la mañana. Creo que este es un inicio de algo que sí podría dar resultado, pero que demanda mucho más acciones estratégicas por parte del denominado bloque de seguridad. Y a propósito de las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional para combatir el crimen organizado, hay cantidad de demandas de inconstitucionalidad, hablamos de alrededor de 28, 29, no sé si ya van por las 30 demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que estaría pasando al interior de la Corte Constitucional? ¿Cómo procesarlas? ¿Cómo darles trámite? Porque si bien es cierto, ahí en la Corte Constitucional una o dos demandas demoran mucho tiempo. 28 o 30 ya es palabra mayor. No, sin duda, y qué bueno que traes a colación ese tema, Jaime, porque acá mucho se ha utilizado, me atrevo a decir, durante los últimos 15 o 20 años, el discurso de que nuestro problema es de leyes. No hay ley, o hay que modificar la ley. Y lo cierto es que con ese discurso hemos creado una telaraña jurídica en Ecuador, donde tú tienes leyes hasta por si acaso, leyes que se contradicen entre sí, leyes que no se implementan y que no se aplican. Entonces nuestro problema no es en estricto sentido de que haya o no haya leyes, sino de que éstas estén efectivamente en vigencia y sean implementadas por las instituciones y las autoridades. La Asamblea Nacional en este nuevo mandato y durante ya estos 2 meses y un poco más en funciones, activando esa mayoría alineada obviamente con el oficialismo, ha aprobado normas mediante procedimientos cuestionados y cuestionables y cuyo contenido no necesariamente se ajusta a la Constitución, que nos guste o no sigue siendo la norma suprema en el ordenamiento jurídico nacional. Por ello es esta cantidad de acciones que se han presentado ante la Corte Constitucional, al menos de momento, sobre la ley de integridad, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia. La Corte deberá obviamente revisar si se cumplen los requisitos de forma para admitirlas a trámite y después pronunciarse respecto del fondo. Pero en resumen, para que nuestra audiencia, que no ha seguido muy de cerca este tema, lo tenga claro, las acciones de inconstitucionalidad respecto de estas 3 normas que están en vigencia atacan tanto el procedimiento seguido en la Asamblea Nacional para su implementación, para su aprobación, como cuestiones de contenido, de fondo, de lo que se aprobó respecto de la Constitución. Ahora hay que esperar, me atrevo a decir, Jaime, unas semanitas más para ver cuál es el desenlace del tema. No te olvides que incluso cuando se convoquen audiencias y demás, hay la posibilidad de que otros tantos grupos ciudadanos intervengan en condición de amigos de la Corte, este término que se utiliza recurrentemente, amicus curiae, y también estén formando parte en alguna forma del proceso que se lleva a cabo. ¿Caerán las normas? No lo sabemos, tenemos que esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie. Y estas leyes fueron aprobadas en la Asamblea Nacional con el título de combatir la inseguridad y por eso se dio, no sé si el trámite respectivo. ¿Es así, Mauricio? Mira, uno puede utilizar muy buenos discursos para aprobar normas. Los nombres incluso se cambiaron en el camino, y no formalmente hablando, sino comunicacionalmente hablando. Aquí hablamos de la ley de integridad, acá hablamos de la ley de solidaridad, pero esos ni siquiera son los nombres reales de las leyes aprobadas por la Asamblea, Jaime. Y uno tendría que primero ver que el procedimiento que se activó desde el Ejecutivo con el trabajo del Legislativo es de un proyecto de ley urgente en materia económica, que tiene antecedentes, que cuenta con pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto a que, por ejemplo, estos proyectos no pueden convertirse en una ley Frankenstein en la que distintas partes de distintas leyes sean modificados sin que tengan ni siquiera relación entre temas. Si vemos además incluso lo que respecto de una en específico ocurrió en la Asamblea Nacional, ni siquiera el proceso se cumplió internamente hablando como corresponde. Me refiero al hecho de que a viva voz y a grito pelado en el Pleno de la Asamblea Nacional se iban introduciendo artículos que finalmente fueron votados y aprobados. Eso no está establecido ni permitido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces todos estos temas son los que están siendo atacados, por decirlo de alguna manera, ante la Corte Constitucional. Los contenidos no necesariamente van en línea con la integridad y con la solidaridad, pero en nombre suena bonito y es vendible.
inclusive leyes que fueron inmediatamente corregidas por errores, no sé si por el apuro de aprobar o no sabían lo que hacían. ¿Cómo el tema de los 60 años de jubilación con el bono respectivo económico, subir a 65 y decían que no han subido y tener que corregir inmediatamente, eso ya fue ya de replay, Mauricio? Pero mira, eso de que se den cuenta de la reacción de la gente y corrijan en la siguiente ley no es lo más grave. Se dieron cuenta de que hasta el proyecto aprobado contenía errores ortográficos, Jaime, y tú lo sabes, y tuvieron que entrar a corregir con fe de ratas el tema en su publicación, o cuestiones que no tienen que ver con estas tres leyes, pero mira, para no solo hablar de la mayoría oficialista, lo sucedido con la Revolución Ciudadana, que aprobó las reformas del Código de la Democracia, quitando el tema de la paridad, para después en definitiva decir que bueno, que sí leyeron, pero que eso no estaba, o que se les pasó, o que ese tipo de trabajo irresponsable en el legislativo no nos lleva a nada. Simplemente nos lleva a dejar de creer, dejar de confiar en una asamblea que, aunque use eslogans rimbombantes, sigue siendo más de lo mismo. Un último tema, Mauricio, ¿qué es lo que estaría pasando al interior de la Revolución Ciudadana? ¿Se está desmoronando tal como se ha venido analizando en el transcurso de los últimos días? En política no hay que dar a nadie por muerto, no hay que pensar que todo está perdido, pero sí creo que si se siguen comportando de esa manera al interior de este grupo político, la situación podría ser peor de lo que ya se está viviendo. No es fácil para una organización política, Jaime, después de haber sido poder sin ganar la presidencia de la República, estar hoy sin poder, en minoría y golpeados por quienes ostentan una mayoría en la Asamblea Nacional. No ha habido en ese grupo la madurez política suficiente para sentarse a analizar los escenarios, para trazar una hoja de ruta y para sobrevivir de cara a lo que ya está ahí, las elecciones seccionales del 27, o incluso, como correspondería, pensando en las elecciones generales del 29. Si ni siquiera ha habido capacidad de reacción y siguen en profundizar lo mismo que ha generado la crisis actual, creo que la situación, insisto, puede ser mucho peor de la que hoy estamos viviendo. Y en política nadie es indispensable, pero sí hay actores que tienen que mantenerse para ocupar espacios, y yo creo que incluso positivo o negativamente, la Revolución Ciudadana, antes Alianza País, o si queremos denominarla coloquialmente el correísmo, tiene para un lado y para el otro una razón de ser. Mira que incluso para los que están del otro lado les resulta útil, porque corresponde a ese fantasma del que echan mano cuando cualquier cosa está sucediendo, ¿no? Entonces, acá creo que hay que ser cautos, esperar y ver, pero el desgrane de la Revolución Ciudadana creo que es producto de sus propias acciones internas. Nombres y hombres incómodos al interior de la Revolución Ciudadana podrían ser Patiño, González o Correa, Mauricio. Los vimos en la campaña, Jaime. Mira que Luisa González tuvo un excelente resultado en la primera vuelta a inicios de este año, y en la segunda retrocedió, no porque había una tinta que se corría de un lado del papel al otro y todas esas ridiculeces que hemos oído en el último tiempo, sino por el hecho de que en campaña se cometieron múltiples errores que les terminaron pasando factura. Los gestores de paz, los ecuadólares, el reconocer a una dictadura como la de Venezuela, es algo que un grupo de ciudadanos que creemos en la democracia, que creemos en la libertad, no íbamos a dejar pasar. Entonces, te digo, son sus propios errores los que los están condenando. Si hay un proyecto político no personalista, bien estructurado, con alguna línea ideológica y con un horizonte al menos de lo que se quiere alcanzar en los próximos años, deberían sus integrantes en general, no solo esa perversa cúpula que comete errores, sentarse a dialogar, a conversar, a tomar correctivos y a tratar de sobrevivir de cara a las dos elecciones que se vienen por delante. Listo, Mauricio, con eso nos quedamos. Muchas gracias por atender esta entrevista. Gracias, Jaime. Un buen día para ti y para la audiencia de Rumiñahui FM. Gracias, mil. Gracias. La participación de Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Hacemos una pausa y retornamos enseguida.
Noticias en voz alta. Regresamos.